Momentos hacemos contacto directo con Leonardo Morales, o Leonardo, ¿no? Leonardo Morales, yo veo que equivoca mucho el nombre, periodista, muy buen periodista de diario Las Américas. Buenas tardes. Buenas tardes, Cao, y buenas tardes a la audiencia de tu programa. ¿Qué tal? Mira, a ver, vamos a la audiencia brevemente. He querido conversar contigo porque has escrito un artículo que yo calificaría de muy directo, donde dices que el gobierno de Biden ha disparado las quiebras y cierres de tiendas y restaurantes por sus políticas progresistas, socialistas, y que también en gobiernos bajo mando, gobiernos estatales y locales, que impulsaron la inseguridad, los robos, el vandalismo, el bajo consumo y los altos impuestos. Pones el ejemplo de lo que ha ocurrido con las farmacias CVS, que se ha visto obligada a cerrar casi 1,000 establecimientos, lo que representa, según el artículo, el 9% de las farmacias de los Estados Unidos, que hay otro minorista farmacéutico que también ha prescindido de más de 60 locales para reducir costos frente a los altos precios y la disminución del consumo. Hablas de la legendaria compañía Macy's, etcétera. Así que me gustaría que ampliaras un poco sobre este artículo. Adelante. Sí, efectivamente. Mira, no es para nadie un secreto que cuando comenzó el auge de las grandes tecnológicas, esto tuvo un impacto en las tiendas, en los comercios, en el sistema de comercio en Estados Unidos en sentido general y en el mundo. Pero durante la época del expresidente Donald Trump, esto estaba prácticamente sostenido también en la parte física. Me refiero a que todavía existían tiendas, existía Macy's, todavía habían ventas, las personas iban a comprar, no había inflación, que es un tema muy importante en mi artículo. Efectivamente, las grandes tecnológicas han incidido en que las personas compren más por internet y realicen más sus compras a través de esta forma. Sin embargo, las medidas políticas del presidente Biden creo que han impulsado esta forma y la debacle que existe en el comercio hoy de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, llevó la inflación al 9,1 en junio del año pasado, pero es que la inflación sigue, y las cifras que está dando en estos momentos la Reserva Federal, que es otro artículo que estoy preparando para el fin de semana, es que no coincide con la realidad que estamos viendo los estadounidenses cuando vamos a comprar un mercado o cuando vamos a una tienda o adquirimos un producto. El fin de semana yo estuve en Bye Bye Baby, que es una de las tiendas que está en quiebra en estos momentos y que permanecen abiertas pero están en liquidación. Es triste ver esta realidad. Es triste cómo grandes cadenas que tienen décadas en Estados Unidos estén quebrando, no solo, repito, por la internet y por las compras online, sino por las políticas que existen. Y ese es el caso que tú citabas como CVS, en los casos de ciudades gobernadas por la izquierda y la extrema izquierda, como California, como San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Boston, te puedo citar Portland. Son ciudades que han estado bajo el asedio de la delincuencia, el vandalismo, el robo. Y esto la ha obligado a cadenas incluso como Walmart a cerrar más de 40 establecimientos también en estas ciudades, Walgreens, CVS. Es decir, que es una realidad que se ha ampliado con esta administración y ha propiciado que muchas más cadenas de tiendas y de comercio quiebren en este momento. A ver, una de las cosas que me parece un trabajo tremendo, y hay que felicitarte porque esto debe haber llevado mucho tiempo, es la enumeración de empresas en medio de una euforia de optimismo por parte de las noticias que salen económicas desde el gobierno. Pues tú enumeras, yo mencioné el caso de CVS, pero tienes aquí y de Macy's, pero que las ventas de JCPenney, por ejemplo,
cayeron un 3,4%. Esos son, para JCPenney son $7.600 millones. Tras declararse en bancarrota, eso fue en mayo del 2020. Un año después la compañía había eliminado más de 255 tiendas. Este detalle que cuentas de que más de 20 directores ejecutivos de cadenas estadounidenses enviaron al Congreso en Washington una carta de solicitud de medidas para enfrentar el impacto creciente del crimen organizado contra los negocios, los empleados y las comunidades minoristas. Veo que el artículo recalca bastante el tema de la violencia y de la delincuencia que ha afectado a los negocios. Si pudieras ampliar. Exactamente. Sobre todo, te repito, en las grandes ciudades, las compañías han tenido que cerrar los locales que tienen debido a este vandalismo. Recordemos que se aprobaron medidas en algunas ciudades como que tú podías robar hasta $980 y no se cometía ningún delito. Esto, por supuesto, como es normal, disparó los niveles de delincuencia en estas grandes ciudades y no hay compañía que soporte una tienda abierta cuando te están robando miles de dólares diarios. Entonces, este es uno de los graves problemas que ha disparado la quiebra y los cierres de comercio en todo Estados Unidos, principalmente en los estados gobernados por los demócratas. Lo que yo siempre digo, los nuevos demócratas, este sector progresista que hay dentro de los demócratas, a diferencia de décadas anteriores, que se dedican al irrespeto a las autoridades, al irrespeto al orden social, a la paz social, a la solidaridad entre los estadounidenses. Sí, estas personas que vemos en videos en las redes atacando, simplemente que hemos visto atacando personas que están con su familia en una terraza de un restaurante y llegan y le tiran la taza de café o el refresco, lo que están tomando. Es decir, son este tipo de personas a los que el gobierno de Biden le ha dado cabida dentro de toda esta situación y este caos que ha armado el actual. Entre los firmantes de esa carta está tiendas tan importantes como Home Depot, como Best Buy y también como CVS. Repito que todo esto que está escuchando no es la opinión de Leonardo Morales, sino él ha hecho una recopilación de la opinión de los propios afectados. Andrés Reinaldo y José Antonio Débora con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Que justamente acabas de citar el caso de los fiscales en ciudades como San Francisco, como Nueva York, donde si no robas más de 900 o $800, en algunos lugares 800, en otros 900, pues eso no constituye un delito y si la policía te lleva, pues te sueltan. Pero si robas más y te ponen algún cargo, pues ese cargo termina siendo un misdemeanor, y además hay fiscales que entonces no imponen fianza, y tú robas hoy y aunque robes más de 800 o $900, por la tarde de nuevo estás en la calle otra vez robando. En Nueva York el otro día pusieron un caso de, hay tiendas, CVS y algunas tiendas han tenido que poner la mercancía detrás de cristales blindados. Bueno, pues en Nueva York el otro día entró un tipo con un soplete a un CVS y con el soplete abrió el cristal y se llevó lo que tenía que llevar. Mientras se lleve menos de $980, exacto, es lo que entiendo aquí, pues no pasa nada. Esa es la compasión de los demócratas hacia el pueblo americano, hacia el hombre que trabaja, hacia los negociantes, hacia la gente que construye. El artículo amplía diciendo que la reconocida tienda californiana de ropa, Gap, cerró las puertas de 175 inmuebles aquí en los Estados Unidos. No contemos otra decena en Europa, ¿no? Porque una cosa se encadena. Y que a finales del 21 la empresa pues tuvo que extraer de los centros comerciales de aquí de los Estados Unidos el 80% del total de sus espacios comerciales, ¿no? También habla de Walmart, de Starbucks, de Nordstrom y de otros que han tenido que cerrar la mayoría de sus tiendas en las grandes ciudades de la nación, precisamente por el tema de la inseguridad. Yo recuerdo estar en Walgreens y ver una persona que entra, se lleva todo un estante, lo que podía cargar, ¿no?
y estuve a punto de intervenir y la empleada me hizo una señal y dice, ni jugando. Después me dijeron, ni jugando porque terminas acusado tú, ¿eh? Claro. Es una cosa tremenda. Walmart ha tenido que cerrar más de 40 tiendas entre el 21 y el 22. Nordstrom tuvo que cerrar 15 según el artículo. Y hablas de grupos específicos, no solo de... Hay uno que se llama Brigada de la Juventud Comunista Revolucionaria. ¿Eso es aquí en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Sí, hay una serie, son más de, yo te diría que más de 20 grupos extremistas de izquierda. Lo puedes localizar en internet, ahí está, es un récord público. Yo me di a la tarea de buscarlo, son varios, más que solamente cité algunos, pero este grupo específicamente se afilió prácticamente a Black Lives Matter cuando las supuestas protestas pacíficas que se dieron en el 2020 durante el gobierno de Trump, después del asesinato de los policías a George Floyd. Entonces, hemos visto una proliferación de esta tendencia, como yo te decía, progresista, y quizás más que progresista, violenta y bastante extremista dentro de grupos radicales de izquierda, porque cuando la prensa liberal se refiere a la derecha, a los conservadores, pues siempre, ustedes lo han visto, extrema derecha, siempre dicen extrema derecha. Extremistas, la extrema derecha, siempre somos la extrema derecha. Para ellos esto no es extremo, esto es normal. Entonces, yo creo que hay que hacer una salvación y una gran diferencia entre lo que está ocurriendo en este país y lo que ocurría hace décadas, y lo que podemos permitir como ciudadanos, lo que podemos permitir como periodistas, y nuestra acción debe ser, por supuesto, activa, porque esto hay que frenarlo de alguna forma, si no, los límites no sabemos dónde terminan. Lo vemos en todos los sectores, en la moda, en el cine, en todos los lugares. Y yo creo que es bien importante frenar esto. Triste también es la inflación ha llevado a grandes cadenas de alimentos. Yo creo que ninguna se ha salvado. Yo creo que solamente Wendy's, con raras excepciones. Después de mi investigación me di cuenta que todas las cadenas prácticamente están bajo una posible quiebra. Enumero la lista que tienes aquí, disculpa, de entre el 2021 y el 23 de cadenas de restaurantes. Burger King, McDonald's, Red Lobster, Hard Rock Café, IHOP, que fue fundada en 1958, ya han cerrado más de 200 locales y casi la mitad en los últimos 30 meses. Está Chipotle, la cadena de pizzas Sbarro, que es un clásico en Nueva York, Pizza Hut, Hooters, Buffalo Wild Wings, Taco Bell, Cheesecake Factory, Friday, Subway, que me dices aquí que es la cadena de comida rápida más grande en los Estados Unidos, ha cerrado el 35% de sus locales y piensa vender antes de desaparecer frente a su crítica situación financiera agravada en los últimos 12 meses. Está el caso de Red Lobster, que tenía en el 2021 más de 700 locales y desde entonces pues ha cerrado más de 50 y que la tendencia continúa. Hard Rock Café, otro clásico, que es la cadena de comida rápida más antigua del mundo y propiedad de casinos, de hoteles, han cerrado gran parte de sus restaurantes en los últimos años. Applebee's, casi 30 locales. Cheesecake Factory, 38% de sus locales. Es tremendo, ¿no? Es una lista pavorosa, de alguna manera. Boston Market, que tenía más de 1.200 locales en el año 90 en Estados Unidos, ahora se ha reducido a 330. Y está el tema de la escasez de mano de obra también, que es una cosa poco entendible, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Yo te digo, yo califico esto como una hecatombe. Para mí es una hecatombe, es una palabra bastante fuerte, bastante aguda, pero creo que es una hecatombe lo que está ocurriendo delante de los ojos nuestros. La gente no se da cuenta de la desintegración de la sociedad americana. Está ocurriendo todo esto paso a paso y de forma acelerada. Entonces, mira,
las personas, muchas se movieron hacia como yo lo menciono ahí, hacia el sector de tecnología, que después despidió en 3 meses más de 100,000 personas. Entre ellas estas mismas que se mudaron, que abandonaron los puestos de trabajo para buscar opciones. Supuestamente, como explica la prensa, que dice que la mayoría fue en ese sentido, buscando opciones, mejores opciones. No, realmente no es así. Eso es falso. Muchas de estas personas vieron estas posibilidades o le anunciaron que iban a ser despedidos y prefirieron renunciar antes de que fueran despedidos y no esperar a lo último. No, me imagino que en el artículo tú tienes en el artículo tú tienes la clave, que en el 2021, pues más de 47 millones de empleados, que es el 23% de la fuerza laboral de Estados Unidos, dejaron sus puestos de trabajo. Lo que ocurrió en el 2022, que la cifra se redujo a 38 millones. Entonces te venden esa diferencia entre 38 y 47 como que un crecimiento del empleo, pero en realidad es una curva en descenso que tiene pues una pequeña fluctuación. Te agradezco la presencia acá. Le he pedido unos minutos extra, creo que valía la pena, a nuestra directora, pero nos encantaría, sé que estás muy ocupado, que en algún momento vengas a nuestro programa de televisión, poder hacer algunas gráficas, ¿no, José Antonio? Ajá. Con estas cifras, ilustrar y ponerle rostro a tu artículo. Un abrazo, muchas gracias. Como no, claro, para mí es un gran placer siempre y estoy a disposición de esas invitaciones. ¿Cómo no? Un saludo a Andrés Reinaldo. Y a José Antonio y a Diego. Un abrazo. Estamos con Leonardo Morales comentando este artículo sobre cómo se ha disparado la quiebra y cierre de tiendas y de restaurantes por las políticas que él califica de progresistas, incluso de socialistas en el gobierno de Joe